Esta es la inervación, la sensitiva del miembro superior. ¿Qué deben saber? La sensibilidad del hombro, ¿no? La sensibilidad del hombro, de la piel del hombro, está dado por el nervio circunflejo, que inervaba también a un músculo. ¿Se acuerdan qué músculo era? Deltoides, ¿no es cierto? El deltoides. Y recuerden que el deltoides es abductor igual que el supraespinoso. Ok, eso deben recordar. 1. 2. Se va a distribuir los territorios de sensibilidad como están acá en el gráfico. Es difícil que les pregunten esto, pero sí les pueden preguntar la distribución de la sensibilidad en las manos. ¿Ok? En las manos. Y en especial les pueden preguntar la sensibilidad de este dedo. ¿Ok? Del cuarto dedo. ¿Por qué? Acá está ampliado cómo es la inervación sensitiva de la mano, ¿no? Esto, ojo, no es motor, ¿no? Es sensitivo, la sensibilidad. Esta es la cara palmar y esta es la cara dorsal. La cara palmar de la mano básicamente está inervada por dos nervios. El nervio mediano y el nervio cubital. La cara dorsal de la mano está inervada ¿por qué? Por el nervio cubital. También está inervado parte por el nervio mediano y por el nervio radial, que está en morado. ¿Cuál es el eje? ¿Cuál es la división? El eje para la división de la sensibilidad de la mano es el cuarto dedo, ¿no? Este dedo. El cuarto dedo, si se fijan, la cara interna está inervada por el cubital, ¿no? De la cara dorsal. La cara externa de la cara dorsal está inervada por el radial y por el mediano. Y en la cara palmar, la cara interna está inervada por el cubital y la cara externa por el mediano. ¿Qué cosa les pueden preguntar? Han preguntado una vez, ¿qué nervios dan la sensibilidad del cuarto dedo? ¿Ok? ¿Qué nervios son? Los tres nervios más grandes que hay del plexo braquial. El cubital, el radial y el mediano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese es el eje de división de la inervación sensitiva. ¿Ok? Muy bien. La pregunta 4, respondemos. Dice, ¿cuál de los siguientes nervios forma parte de las ramas anteriores del plexo braquial? El plexo braquial tiene ramas anteriores y ramas posteriores, ¿ok? O posteroinferiores le llaman algunos, que son las ramas colaterales, aparte del radial, del mediano, del músculo cutáneo, del cubital y del circunflejo. Estas ramas colaterales son en total 11. No les van a preguntar sobre las 11 ramas. Les preguntan, básicamente esta pregunta hacen, ¿por qué? Porque las ramas anteriores son 3. El nervio del subclavio, el nervio del pectoral mayor y el nervio del pectoral menor. Esas 3 ramas se van hacia adelante, las otras se van hacia atrás y hacia la parte inferior. ¿Por qué es importante conocer estas ramas anteriores, ¿no? 1, porque son nada más 3, y 2, porque el nervio del subclavio, a pesar que no tiene mayor importancia en la parte motora, mayor importancia en la parte fisiológica, en los movimientos del hombro, sí tiene importancia en patología. El subclavio es un músculo que está por debajo de la clavícula, ¿no es cierto? Al fracturarse la clavícula y formarse un callo óseo más o menos importante, en alguna vez, en alguna oportunidad, ese callo óseo puede englobar el nervio del subclavio y producir neuritis, ¿ok? De ahí que es importante que conozcan este nervio. ¿Okay? No tiene importancia fisiológica ni en los movimientos, ¿okay? Pero sí importancia patológica en las fracturas de clavícula. ¿Okay? Entonces, las 3 ramas anteriores son el nervio subclavio y las ramas del pectoral mayor y del pectoral menor. Entonces, la pregunta dice, ¿cuál de los siguientes nervios forma parte de las ramas anteriores del plexo braquial? El nervio del romboides es rama posterior. El nervio inferior del subescapular es rama posterior también.
El nervio del dorsal ancho también es rama posterior. El nervio del angular del omóplato también es rama posterior, ¿no? La que es rama anterior es el nervio del subclaro. ¿Ok? Probablemente esto han preguntado por qué, por esa particularidad que tiene de poder producir neuritis, ¿no? En el caso de que hubiera una fractura. Ok, esto a ver yo creo que lo van a responder rápido, ¿no? Dice, respecto a las ramas del plexo braquial correlación, tenemos en dos columnas, nervio mediano, nervio cubital, radial, circunflejo y músculo cutáneo, ¿no? Las ramas más importantes del plexo braquial. Y a la derecha tenemos músculo deltoides, conducto carpiano, conducto eguyon, extensor y perfora el córaco braquial. Ok. De lo que hemos hablado, vamos a ver. ¿Quién inerva el músculo deltoides? Ok, el circunflejo, ¿no es cierto? Entonces, la D va con la 1, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es el nervio extensor? Por excelencia. El radial, ¿verdad? El radial. Entonces la C va con la 4. ¿Se acuerdan? Les hablé qué nervio perfora el córaco braquial. El músculo cutáneo, ¿verdad? E5, ¿no es cierto? Entonces nos queda estos dos, el conducto carpiano y el conducto eguyon. El nervio mediano y el nervio cubital nos queda. No. ¿Quién se relaciona con el nervio mediano? El conducto carpiano, ¿verdad? ¿Por qué? El conducto carpiano es un conducto, vamos a ver más adelante, está en la cara anterior del carpo. ¿Ok? Este conducto sirve para que pasen las estructuras del antebrazo hacia la mano. Dentro de esas estructuras la mayor parte son tendones y hay un nervio, que es el nervio mediano que llega a la mano, que muchas veces cuando hay un traumatismo de muñeca se inflama, se edematiza los elementos del conducto y al edematizarse aumentan de volumen y comprimen el nervio mediano y producen un síndrome, que es el síndrome del túnel carpiano. ¿Ok? Por eso es importante que conozcan. Así como hay un síndrome del túnel carpiano, hay un síndrome del conducto eguyon. El conducto eguyon es un conducto chico que está en la cara anterior del conducto carpiano, por donde pasa el nervio cubital. ¿Okay? Y en ese conducto, el nervio cubital puede ser comprimido, puede lesionarse, y produce un síndrome no tan conocido como el del túnel carpiano, que es el síndrome del conducto eguyon, ¿okay? O de compresión en el conducto eguyon, del nervio cubital. Ok, entonces, ¿cuál sería la respuesta acá? La C, ¿no es cierto? A2, o sea, el nervio mediano con el conducto carpiano. B3, ¿no? El nervio cubital con el conducto eguyon. C4, el nervio radial, que es extensor. D1, el nervio circunflejo con el deltoides. Y el músculo cutáneo que perfora el córaco braquial. Muy bien. ¿Qué más? ¿Se acuerdan ustedes de la inervación de la mano, no es cierto? La inervación sensitiva es parecida a la inervación motora, ¿no? Dentro de la inervación de la mano, les pueden preguntar, claro que ya es eso en parte de patología, no es anatomía pura, pero lo vamos a mencionar acá. Hay algunos nervios que se pueden lesionar y pueden producir parálisis en la mano, que tienen algunas características propias. Por ejemplo, esta mano, ¿cómo se llama? ¿No? Cuando la mano está así. Eso, ¿no? La mano péndula, ¿no? La mano péndula es por parálisis del nervio radial, ¿no? El nervio radial, ¿qué cosa es? Extensor, ¿no es cierto? Entonces ustedes no van a poder hacer esto. Al no poder hacer esto, la mano cae, ¿no? Y por eso se llama la mano péndula. Ok. El nervio mediano, cuando se lesiona en el conducto carpiano, ¿no? Que es la zona donde se lesiona de lejos, con mayor frecuencia, ¿no? Porque en otros lados está protegido por los músculos, va a producir la hipotrofia o atrofia
de los músculos de esta zona, de la eminencia tenar, ¿no? Las que están debajo del primer dedo, del dedo pulgar. Y va a producir parestesias de el primer, segundo, tercer y parte del cuarto dedo, ¿no? Esta mano se le llama o se le conoce como la mano de simio, mano simiana, ¿ok? Y es típico o típica de la lesión del nervio mediano, ¿ok? Tenemos la lesión del nervio cubital, que se puede lesionar, como les decía, en el conducto de Guyon o con mucho más frecuencia cuando hay una fractura en el codo, con una lesión en el codo. Y va a producir la parálisis del cuarto y el quinto dedo, ¿ok? Del cuarto y el quinto dedo en relación a su flexión. Por ende, va a producir esta mano que está acá, ¿no? Esta mano, ¿cómo se llama? La mano del predicador, ¿cierto? La mano del predicador está relacionada con lesión del nervio cubital, ¿ok? O parálisis del nervio cubital. Estas tres lesiones tienen que recordarlas, ¿ok? Porque sí les pueden preguntar. Muy bien. La pregunta número 6 dice, acerca del nervio mediano es falso, ¿no? Nace en el hueco axilar, es rama terminal del plexo braquial, inerva la mayor parte de los flexores del antebrazo, es satélite de la arteria humeral y discurre por el canal de torsión, ¿no? ¿Cuál es lo falso? A ver, veamos. ¿Nace en el hueco axilar, sí o no? Todas las ramas terminales del plexo braquial nacen en el hueco axilar, todas. ¿Ok? Todas nacen en esta región. ¿Es rama terminal del plexo braquial? Cierto, ¿no es cierto? ¿Inerva la mayor parte de los flexores del antebrazo? ¿Cierto o falso? Cierto, ¿no? Es el músculo, es el nervio que se encarga de la flexión. ¿Es satélite de la arteria humeral? Satélite significa que va junto con la arteria humeral. ¿Ok? Es cierto, van juntos los dos, ¿no? En el brazo, sale del hueco axilar, la arteria axilar cambia de nombre, arteria humeral. El nervio mediano lo acompaña en todo su trayecto, hasta que la arteria humeral se divide en las ramas cubital y radial. ¿Ok? Entonces, ¿es satélite de la arteria humeral? Sí, pues, ¿no? ¿Discurre por el canal de torsión? Eso es lo falso, ¿verdad? ¿Quién discurre por el canal de torsión? El radial. Ok, el radial, ¿no? Recuerden, y por eso se puede lesionar en fracturas de diáfisis del úmero. Muy bien, esta por ejemplo es pregunta de examen. La parálisis periférica en mano péndula es producida por la lesión del nervio radial. Muy bien. Otra, la denominada mano en garra se produce por lesión de radial, mediano, cubital, braquial o braquiorradial. Radial no es, ¿no es cierto? Radial no es. El nervio braquial y el braquiorradial no son. El nervio braquial es básicamente poco motor, sensitivo. El braquiorradial inerva al músculo supinador largo, ¿no? Es una rama del nervio radial. Les queda el nervio mediano y el nervio cubital. Ok. El nervio cubital producía una lesión con mano de predicador, ¿no es cierto? El nervio mediano produce la mano de simio, ¿ok? O mano en garra también le llaman, ¿ok? Mano en garra. ¿Por qué? Porque los músculos flexores se paralizan. Ok, entonces el nervio mediano. Muy bien. Dice, la lesión del nervio, espacio, y provoca la parálisis del músculo bíceps braquial, ¿no? En otras palabras, les están preguntando quién da la inervación al músculo bíceps braquial. Dice acá, cubital, circunflejo, músculo cutáneo, mediano o radial. ¿Dónde está el bíceps? En el brazo, ¿no es cierto?
Entonces, los músculos que están en el brazo son el bíceps braquial, el coracobraquial y el braquial anterior. ¿Ok? Son 3 músculos que están ahí. Los 3 músculos van a recibir inervación de un nervio, ¿no? Un nervio que es sensitivo y es motor. Ese nervio se llama el músculo cutáneo. De ahí viene su nombre. Músculo porque inerva esos 3 músculos y cutáneo porque después es netamente sensitivo. ¿Ok? Todos los músculos del brazo, ¿no? Del brazo, tienen inervación por el músculo cutáneo. Si bien es cierto, el nervio mediano puede dar eventualmente alguna rama, ¿no? Para dar inervación, pero es lo menos. Normalmente, como variante anatómica, el músculo cutáneo es el nervio que va a inervar los músculos del brazo. Ok. La C. Muy bien. Vamos a hablar algo de esto que preguntan. ¿Ya? Han preguntado más de una vez, que es el canal del pulso. Tanto en el examen de residencia como en los exámenes del ENAM, preguntan el canal del pulso, ¿no? ¿Por qué preguntan el canal del pulso? Porque normalmente cuando existe un paciente que ustedes requieren encontrar si es que existe o no pulso, hay 2 formas de tomar, ¿no? Con mayor frecuencia. Uno es la arteria carótida, que está en el cuello, y la otra es la arteria, ¿cuál? La radial, ¿ok? La radial que está en el canal del pulso, ¿no? Por eso se llama canal del pulso, porque ahí toman ustedes el pulso. El canal del pulso está formado por los músculos que están en el antebrazo. En la cara anterior, un músculo de la cara anterior y otro músculo que está en la cara externa. Son músculos planos. El músculo que está en la parte interna es este músculo. Se inserta en la epitróclea, desciende de manera oblicua, se vuelve tendinoso, pasa por debajo del conducto carpiano o del ligamento anular anterior del carpo y se dirige hacia la mano. Ok, este músculo se llama el músculo palmar mayor. Ok, músculo palmar mayor. O su otro nombre, acuérdense, es flexor radial del carpo. ¿Ok? Palmar mayor o flexor radial del carpo. Ese es su otro nombre. Y por fuera está este músculo también largo que se inserta en el epicóndilo, se acinta de manera acintada, se forma un tendón y se va a dirigir a la apófisis estiloides del cúbito y en parte a la articulación de la muñeca. Este músculo se llama el supinador largo. Su otro nombre es el músculo braquioradial. ¿Ok? Braquioradial. De lejos, todas las veces que han preguntado, han hablado del supinador largo, que es el braquioradial, y del palmar mayor. ¿Ok? Del palmar mayor, que es el flexor radial del carpo. Esos 2 músculos, en la región distal del antebrazo, van a formar un canal, ¿no? Ese canal, en ese canal va a discurrir la arteria radial, ¿ok? Y en esta zona es donde se toma el pulso, ¿no? De ahí viene el nombre del canal del pulso, ¿no? Ahora, no solamente se puede tomar el pulso acá, ¿no? Ahí también se puede hacer algunos exámenes. Por ejemplo, si ustedes, algunos ya habrán hecho, ¿no? Si quieren tomar una muestra de gases para gases arteriales, normalmente lo hacen acá, ¿no? De primera intención. Y si no pueden, se van a la arteria humeral recién, ¿verdad? Entonces, ¿dónde lo ubican? Entre esos 2 tendones, ¿no? Entre el supinador largo por fuera y el palmar mayor por dentro, ¿no? Ahí está la arteria radial. Bien, la pregunta número 10 dice: los músculos que forman el canal del pulso son A, el supinador largo y el palmar mayor; B, el supinador largo y el palmar menor; C, el palmar mayor y el palmar menor;
del abductor largo y el extensor largo del pulgar, y el supinador largo y el primer radial externo. La respuesta en la 10 es la A, el supinador largo y el palmar mayor. Como habíamos visto, esta es una pregunta que viene y va a seguir viniendo en los exámenes de residencia y de ENAM debido a la importancia que tiene en la palpación del pulso e incluso en el tema de tomar exámenes de gases arteriales, por ejemplo. Muy bien, en lo que respecta al antebrazo, la región del antebrazo tiene cierta complejidad debido a que existen muchos músculos que se van a dirigir del antebrazo, o sea, la región anterior, externa o posterior, hacia la mano. En el antebrazo existen tres regiones marcadamente distintas: la región anterior, la región externa y la región posterior. Cada región tiene sus grupos musculares y sus planos. La región anterior del antebrazo, que es la más compleja, va a tener 4 planos musculares. El primer plano va a estar formado por el pronador redondo, el palmar mayor, el palmar menor y el cubital anterior. El segundo plano va a estar formado por el flexor común superficial de los dedos. El tercer plano, el flexor común profundo de los dedos, flexor largo del pulgar, y el cuarto plano por el pronador cuadrado. Estos 4 planos musculares son importantes conocer porque cuando existe una lesión a nivel de la cara anterior del antebrazo, se puede tener algunos problemas al identificar los tendones que están pasando uno sobre otro, y se pueden cometer algunos errores. En ese caso es importante conocer la anatomía de esta región, ¿no? Este es un esquema que muestra cómo están distribuidos los 4 planos musculares de la cara anterior del antebrazo, ¿no? Esta es la porción distal del húmero, con la epitróclea, el epicóndilo, el cúbito y el radio. En el primer plano vamos a tener el pronador redondo. Este pronador redondo se va a seguir del palmar mayor, el palmar menor y el cubital anterior. El otro nombre del palmar mayor, acuérdense bien y grábenlo, es el flexor radial del carpo, que es este. Y del palmar menor es el palmar largo, ¿ok? Pero normalmente se conoce como pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y cubital anterior, el primer plano. Ustedes sacan este primer plano y debajo de él vamos a encontrar a un músculo ancho que van a ser desde la epitróclea, parte del cúbito y parte del radio, y va a formar un solo músculo hacia la parte inferior, del cual van a salir 4 tendones que van a dirigirse hacia los 4 últimos dedos. Ese músculo es el flexor común superficial de los dedos. Debajo de este flexor común superficial de los dedos vamos a encontrar el tercer plano muscular, que está formado por 2 músculos: el flexor común profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Estos 2 músculos van a volverse tendinosos hacia la parte distal y van a dirigirse del flexor común profundo de los dedos hacia los 4 últimos dedos, y el flexor largo del pulgar se va a dirigir hacia el primer dedo, el dedo pulgar, para hacer el movimiento de flexión. Sacando estos 2 músculos vamos a tener el cuarto plano muscular. El cuarto plano muscular va a estar formado por el pronador cuadrado. Es un músculo que va a formarse de forma cuadrilátera en la parte distal del antebrazo, ¿no? Previo a la articulación de la muñeca. Muy bien, esos son los 4 planos musculares, y como les digo, en la parte distal radica la importancia de conocer cómo están distribuidos los tendones de
estos músculos, y para conocer la distribución de esos tendones es importante conocer los planos musculares. Muy bien, la pregunta 11 dice: los músculos de la cara anterior del antebrazo se disponen en 4 planos. Indique el que forma el tercero. El palmar menor, el flexor común profundo de los dedos, el pronador redondo, el cubital anterior y el palmar mayor. No, la respuesta es el flexor común profundo de los dedos. Muy bien, este flexor común profundo de los dedos, además, en ese plano vamos a encontrar al flexor largo propio del pulgar, ¿no? Son los dos músculos que forman el tercer plano. El palmar menor, el pronador redondo, el cubital anterior y el palmar mayor da la coincidencia que todos los demás van a pertenecer al primer plano muscular. Ok.